Cordial bienvenida a todas y todos a este coloquio virtual que une nuevamente al Instituto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con representantes de la academia y de la sociedad civil. Saludo especialmente a la comisionada Esmeralda Arosemena, a la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido y al especialista en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva Santiago Martínez, que hoy nos acompañan por parte de la comisión, así como a los otros ponentes, Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y a Feliciano Reina, presidente de la ONG Acción Solidaria. Es un nuevo diálogo en una coyuntura compleja y sobre uno de los casos que más ha ocupado sesiones de análisis en nuestro coloquio iberoamericano. Agradezco sinceramente, también en nombre de Mariela Morales, la participación de todas y todos a fin de dar lugar a una discusión que permita ampliar la construcción de esta plataforma de aprendizaje e intercambio de enfoques, críticas y propuestas multidisciplinarias. La pluralidad de voces y diversidad de actores de hoy nos permiten insistir en la relevancia de la academia desde su papel protagónico en las transformaciones que exige el contexto actual. En este sentido, quiero agradecer a Laureano Márquez que esté con nosotros, porque él, a través del humor, siempre sabe explicar la situación de Venezuela, pero también el ius constitucional comune en derechos humanos. Gracias a todas y todos, y empecemos con la discusión. La comisionada Esmeralda Arosemena tiene la palabra por un lapso de 10 minutos. Muchas gracias, Esmeralda, en tu condición de relatora País Venezuela, por acompañarnos en este debate. Las gracias tenemos que darlas nosotros, la Comisión Interamericana, por esta gran oportunidad. Mi saludo solidario a mi querido profesor Armin, agradeciéndole siempre esta posición de apoyo del instituto, porque ha permitido a la comisión tener esta posibilidad de hacerse presente, ya más allá de nuestro continente, dándonos un espacio siempre importante para el diálogo, para el debate, para el intercambio de experiencias. A mi estimada amiga Mariela, mi reconocimiento por ese dinamismo, esa energía que no desmaya nunca. Es importante en la lucha por los derechos humanos. Tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar llenos de siempre una energía positiva. Y por supuesto, el gran honor de poder compartir con los colegas hoy en el panel de la comisión, pero también la representación de sociedad civil, que para nosotros hoy, en estos momentos en que estamos en una situación muy particular, la Comisión Interamericana, quiero expresar que las gracias, habiendo recibido un importante apoyo de muchas instituciones, de las organizaciones de sociedad civil y de algunos estados, con lo que nos sentimos realmente muy complacidos. El tema de Venezuela. Para la Comisión, años hay ya transcurridos que estamos vigilantes, apoyando, monitoreando, buscando las fórmulas para que nuestro mandato, el mandato que nos otorgó la propia instalación del sistema interamericano con la creación de la OEA y con la creación particular de la Comisión Interamericana. El año pasado apenas conmemorábamos estos 60 años que tuvimos la oportunidad de estar en Alemania para expresar esa gran responsabilidad
que la Comisión mantiene con este mandato. El mandato de preservar, de impulsar, de dirigir incluso con apoyos, con coadyuvancias, las acciones que los estados, la sociedad, la academia puede determinar como importante para asegurar los derechos humanos, en el caso nuestro del continente. Pero esto tiene un impacto en el mundo entero. Cuando hay sistemas regionales que impulsan la protección de los derechos humanos, que garantizan a sus ciudadanos y ciudadanas esa necesidad de asegurar derechos. La Comisión tiene una responsabilidad que yo como comisionada, que tengo hoy ya 5 años, por razones de mi ratificación para el próximo periodo, que inicia 2020-2024, puedo señalar con mucho orgullo, pero también con humildad. La Comisión se ha fortalecido en la búsqueda precisamente de todas las herramientas, de todos los mecanismos que podamos tener, que podamos crear para que ese mandato que nos dieron los estados, pero que hoy lo impulsa la sociedad civil y la academia, sea una garantía para su efectividad y su exigibilidad. Y eso, el orgullo y la humildad que expreso es porque en nuestra institucionalidad hemos querido, hemos procurado lograr alcanzar confianza y credibilidad en precisamente esa responsabilidad que tenemos. En el tema de los derechos humanos de Venezuela y el cumplimiento de nuestro mandato respecto de este gran país, de un país que sirvió de mucho orgullo para el continente. La Comisión hace un pronunciamiento muy claro a través de nuestro informe anual para el año 2019, señalando precisamente que las circunstancias que pudieran tener hoy, las circunstancias de crisis política que pueda vivir hoy Venezuela, no es óbice para que el mandato de la Comisión se afiance, se consagre y se mantenga. Y este mandato lo hemos reforzado para nuestro ejercicio, ustedes lo saben, a través de una herramienta novedosa, herramienta que estamos poniendo en práctica por la efectividad que puede tener precisamente cuando en las crisis políticas los estados no nos permitan tener un acercamiento in situ, directo, pero que tampoco ha sido obstáculo esto para alcanzar a través del MECEBE, como mecanismo especial de seguimiento para Venezuela, un monitoreo permanente, una línea de contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil, que tengo que señalar que aún en estas crisis la sociedad civil ha estado firme, sólida, denunciando, demandando y en contacto directo con la Comisión Interamericana, encontrando, y agradecemos esa confianza, encontrando en la Comisión un pilar para su lucha, para sus respuestas, para la búsqueda de
de este conocimiento que tenemos que transmitirle a todo el continente, de lo que vive Venezuela y de lo que necesita Venezuela para asegurar la protección de sus derechos, los derechos humanos de todas las personas. Yo quiero hacer una sola remembranza de lo que representó para la Comisión Interamericana la visita que llegamos a lograr hacer a la frontera con Colombia en Cúcuta, y que permitió a la comisión, pero les digo, permitió a Esmeralda, que en ese momento tenía la gran responsabilidad de la presidencia de la comisión, pero también de la responsabilidad de la relatoría de país, y representó para mí personalmente, sin dejar destacar la importancia del impacto institucional, representó esta posibilidad de un contacto directo con muchas víctimas, poder ver directamente ese paso fronterizo que hoy tengo entendido está, si no cerrado, está por cerrarse, donde miles de personas en el transcurso de 24 horas atravesaban con grandes dificultades para llegar a cubrir en Colombia, que también he agradecido al Estado colombiano por esa posibilidad de apoyo y respuesta, pero llegar los niños a recibir educación, escuela, muchas madres a recibir atención médica, muchas personas, hombres, mujeres, familias, para tener un plato de comida en ese comedor humanitario planteado para dar una respuesta a ese grupo humano que busca una satisfacción mínima, básica de respuesta. Entonces, eso me obliga hoy a asegurar a Venezuela entera que el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para promover, proteger, vigilar, exigir los derechos humanos de la población venezolana, aún la población migrante de Venezuela, que hoy tiene una especial connotación de miles de retornados. Pero el compromiso de continuar haciendo los esfuerzos que requerimos hacer para, a través de nuestras herramientas, a través de nuestros mecanismos, dar una respuesta. Quiero también resaltar un aspecto muy importante que puede haber quedado en el ambiente, en la crítica, en el análisis, que con una denuncia del gobierno de facto de la Carta, de la Convención, ¿cuál es nuestra responsabilidad con un Estado en estas condiciones? Y quiero aprovecharlo porque precisamente el Instituto Max Planck, en esta propuesta de un derecho común, de un derecho planteado en las bases del Jus Cogens, en las bases de un derecho consuetudinario. Y hoy la humanidad no puede estar limitada a la voluntad de una autoridad en un momento determinado para la protección de sus derechos. La protección de sus derechos hoy es un compromiso de humanidad. Y los estados que no cumplan con esto estarán para ser calificados como eso,
violadores de derecho, responsables internacionalmente, porque formamos una comunidad internacional de naciones. Y ese compromiso no termina cuando un Estado dice no atender puede ser que no atienda una competencia jurisdiccional para ser sometido, pero hay la jurisdicción de la humanidad en este concepto de derecho común del jus cogens que obliga a todos el respeto por los derechos humanos. Y ese es nuestro mandato, mis queridos compañeros, colegas, querido profesor, y sé que mis compañeros de la comisión van a hacer una especificidad en la temática del trabajo que estamos realizando, de la importancia que tiene para la comisión continuar con estos esfuerzos. Hoy, la pandemia, no es que la pandemia refleja la crisis, no, lo que refleja es la crueldad de no atender derechos humanos, de lo que eso significa en nuestros hospitales, y se nos acabó el tiempo, en nuestros hospitales, en la vida cotidiana de la alimentación, la escuela. Muchas gracias, Mariela, por esta oportunidad. Muchas gracias a los participantes, que sé que hay un número importante de ellos, por compartir con nosotros este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, Esmeralda, a título también personal. María Claudia, por favor. Bueno, buenos días aquí en este hemisferio, buenas tardes allá en Europa. Primero que todo, agradecer la invitación al profesor Amin Bonbongrandi y a nuestra queridísima amiga Mariela Morales, que es una defensora de derechos humanos a ultranza y que tiene su corazón, a pesar de vivir en Alemania, muy palpitante en Venezuela. Quisiera también saludar a los colegas que están hoy aquí en el panel, y a todas las personas que nos están siguiendo en este coloquio. La verdad es que quisiera también expresar un saludo especial de parte de nuestro secretario ejecutivo, Paulo Abrao, quien en estos momentos está siguiendo toda la actividad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apoyando desde su mandato renovado por la Comisión a los trabajos y al quehacer de la institución. Con esto indicar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ustedes saben muy bien, le ha dado una atención muy especial, muy particular al caso venezolano. La Comisión Interamericana fue el primer organismo internacional que se pronunció, que alertó a la comunidad internacional sobre la grave situación, particularmente en cuanto al deterioro de la institucionalidad democrática y lo que se empezaba a ver a finales de los años 90 ya, de lo que era un totalitarismo, en el sentido de que se empezaba a cooptar otras instituciones del Estado desde el Ejecutivo. Y es así como la Comisión Interamericana, bueno, yo diría que la primera voz fue de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que empezó a levantar como en el año 98-99 su voz respecto a este discurso polarizante, ¿no? a un discurso de odio, y que estaba dirigido muy particularmente a determinados sectores, particularmente defensores de derechos humanos. Ya desde ese momento se veía esta situación. Pero es en el año 2002 cuando la Comisión, debido a esta situación, decide incorporar a Venezuela en el informe anual, en el capítulo 4, en ese entonces era solamente capítulo 4, hoy tenemos capítulo 4b de la reforma del reglamento del 2013, pero ¿en qué consiste ese informe para la gente que nos está siguiendo y que no tiene conocimiento técnico? La Comisión, en su informe anual, que es, aparte de ser una herramienta de rendición de cuentas, es el instrumento más importante que se tiene
de monitoreo de situación de derechos humanos. Y justamente en ese capítulo, por mandato del artículo 59 del reglamento, se incluyen a los países que tienen la situación más grave de derechos humanos, que ha llamado más la atención de la Comisión por justamente reunir estos criterios. La Comisión ha tenido a Venezuela desde el año 2002, sostenidamente en el capítulo 9 hasta el 19, solamente en el año 2004 no estuvo en este capítulo, y eso es un indicador de la preocupación constante que ha tenido la Comisión sobre Venezuela. Ustedes saben, la Comisión realizó una visita al país, una visita in loco en el año 2002, y preparó un informe como producto de esa visita, y desde el 2002, básicamente todos los años ha solicitado de manera reiterada la anuencia del Estado venezolano para poder regresar y observar en el terreno la situación de derechos humanos, y esa anuencia ha sido sistemáticamente negada. Pero la Comisión, apartándose de su práctica ordinaria, tanto en el 2009 como en el 2017, emitió informes de país a pesar de no poder entrar al territorio. Yo quisiera detenerme un poquito en el informe del 2017, porque es un informe muy importante, y es un informe que yo les invito a las personas que nos están siguiendo a leer, porque es la primera vez que la Comisión, respecto de Venezuela, ya no solamente habla de una alteración del orden constitucional, sino que habla de una ausencia del Estado de Derecho, basada justamente en la inexistencia de los principios básicos del Estado de Derecho, como es la separación de los poderes. Pero además en ese informe que se denomina Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión se enfocó no solamente en toda la injerencia del Poder Ejecutivo en las otras ramas del poder público, sino que la Comisión también dio cuenta de gravísimas violaciones de derechos humanos que ya apuntaban allí a la crisis humanitaria que se ha profundizado en estos últimos 3 años, pero también particularmente a la brutal represión contra las protestas multitudinarias de manifestantes, opositores, gente del común, gente que ya estaba absolutamente agotada y cansada por el régimen imperante. Pero hay un capítulo muy importante que fue como un precedente tal vez que ha utilizado la Comisión para analizar muchas otras protestas que se dieron, por ejemplo, el año pasado en el resto de la región, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, Ecuador, Chile, Bolivia, ¿sí? Donde estoy pensando a dónde más fue que viajó la Comisión para observar la situación de derechos humanos. Y me falta muy importante 2018 Nicaragua. Las represiones a las protestas de Nicaragua desde abril del 2018. Pero el precedente que se tiene sobre este tipo de acción de utilizar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes a través de ejecuciones extrajudiciales se tiene en Venezuela. Y en este informe se registra todas estas violaciones y sus consecuencias. También se registra la criminalización de las defensores y defensores de derechos humanos, la criminalización de los opositores. Se registra la situación de las personas privadas de la libertad, e inclusive ahí ya se empieza a hablar de este fenómeno en donde a las personas se les hace el juicio, se les dicta sentencia y no se les libera. Es una situación que es realmente en contra de todos los derechos más básicos plasmados en el artículo 7 de la Convención Americana sobre la Libertad Personal y las Garantías Judiciales. Las personas tienen una sentencia que costó muchísimo poder obtener y no las liberan. No se les da la orden de libertad. Esos temas empiezan a ser desarrollados y tratados en este informe, y la Comisión continúa utilizando no solamente estas herramientas de observación, sino también otras herramientas importantísimas que han dado una plataforma a las organizaciones de la sociedad civil, a las víctimas, a la misma academia que está interesada en el caso venezolano, como son las audiencias públicas. En los últimos 3-4 años, la Comisión ha dado casi que 36
a audiencias públicas relacionadas con el caso venezolano, eso es muy excepcional. Eso es muy excepcional. Yo personalmente he estado en muchas de estas audiencias. Recuerdo claramente, por ejemplo, en las audiencias que se llevaron a cabo en Lima, en 2016, tuvimos 4 audiencias donde estaba absolutamente abarrotado el establecimiento, porque acababa justamente de hacerse un atentado respecto a la Asamblea Nacional. O sea, en un último ataque, ¿no?, a la institucionalidad democrática, negándole, sacándole básicamente, vaciándole básicamente los poderes a la Asamblea Nacional. Y allí estuvieron asambleístas que pudieron salir del país denunciando ante la comisión estas arbitrariedades. A estas audiencias públicas se han referido a temas de libertad de expresión, niñez migrante, persecución política, ejecuciones extrajudiciales, y sobre todo también hemos tenido audiencias sobre las medidas cautelares que ha otorgado la comisión a cientos de personas venezolanas y que lamentablemente no han sido debidamente cumplidas. Pero la comisión no se quedó solamente allí. La comisión también ha activado su sistema de casos y peticiones. De hecho, una vez conocida la denuncia de la convención por parte del Estado venezolano y posteriormente a la carta de la OEA, la comisión decidió darle prioridad a los casos que se habían presentado por situaciones de derechos humanos en Venezuela y acelerar el estudio de esos casos para que pudieran entrar dentro del flujo del sistema de casos y peticiones y que la comisión continuara la competencia sobre ellos. Ya la comisionada Esmeralda acaba de conversar sobre la temática, así que no voy a entrar sobre ese aspecto jurídico, pero simplemente decir de una manera muy clara para quien nos está siguiendo, la comisión continúa ejerciendo su competencia en relación con Venezuela a través de los diferentes marcos normativos que considera que siguen vigentes. Y eso es muy importante porque la gente en Venezuela no puede sentirse que está desprotegida, ¿no? Entonces, que el mecanismo de las medidas cautelares, la comisión lo está estudiando caso a caso. La comisión está determinando de una manera muy rigurosa cuándo procede, pero sigue recibiendo esas solicitudes. Entonces, en el año 2019, la comisión, y un poco con el ejemplo que ha seguido a partir de Nicaragua, que creó con mucho éxito el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones en Nicaragua, el MECENI, la comisión tomó la decisión de también crear un mecanismo especial para dar atención a la situación de Venezuela, y es el mecanismo MECEBE. Aquí Santiago Martínez, nuestro colega, es el motor del MECEBE, y estamos buscando recursos para fortalecer ese mecanismo y poder cumplir a cabalidad con esa necesidad de observación, de protección que se tiene en Venezuela. Tenemos comunicación permanente con las organizaciones de la sociedad civil. Se realizó la visita a pesar de la negativa de dejar entrar la delegación de la comisión a territorio venezolano. Para la gente no fue un obstáculo. Las víctimas salieron de la frontera, fueron hasta Cúcuta, presentaron su información, las organizaciones de la sociedad civil también. Inclusive tuvimos audiencias como estas virtuales, ¿no?, donde también personas desde las ciudades en el interior pudieron comunicarse con la comisión. Pero lo más importante, esa actividad no ha cesado. La comisión sigue sosteniendo y recibiendo testimonios por diferentes vías, presenciales para quienes antes de la COVID pudieron llegar hasta la sede, pero también innumerosas audiencias virtuales con víctimas y con organizaciones, y es por eso que decimos que hoy en día desde el MECEBE estamos trabajando en un nuevo informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y también sobre la situación de los venezolanos que han tenido que huir, más de 5 millones de personas que han tenido que, se han visto forzadas a dejar Venezuela buscando protección internacional en otros países. Entonces, este informe se va a ocupar de estas dos gravísimas situaciones. Para terminar, solamente decir que en relación con la COVID y Venezuela, la comisión también ha emitido una serie de comunicados de prensa y se ha enfocado en la situación
del efecto general de una pandemia en un estado que ya tenía una crisis sanitaria, que ya tenía una crisis alimentaria, que ya no tenía acceso al agua. Entonces, la comisión fue el primer país sobre el que se ocupó en relación con la pandemia, y naturalmente la comisión ha estado preocupada por las personas privadas de la libertad, particularmente aquellas privadas en los sótanos de la Dijín, y de las poblaciones también, de los pueblos indígenas y de los grupos vulnerables. Pero yo no voy a agotar esto, porque justamente a mí se me acaba el tiempo, pero le va a empezar a correr a mi colega Santiago Martínez, quien va a poder hablar de los aspectos específicos que hoy en día está conociendo la comisión. Así que muchísimas gracias, Mariela, nuevamente, profesor, colegas, y seguimos aquí para continuar la conversación al cerrar las presentaciones. Muy amables. Muchas gracias, María Claudia. Y efectivamente pasamos con Santiago para tener un panorama de los hallazgos y del monitoreo que específicamente está haciendo el MESEV. Muchísimas gracias, Mariela. Aprovecho para saludar a mis compañeras y mis compañeros de panel, a la comisionada Esmeralda, María Claudia. Debo decir que me alegra conocer a la profesora Mariela y al profesor Amin, porque he leído mucho a ambos, pero no los he conocido personalmente, pero he leído sus trabajos y me da gusto que me inviten hoy a participar y a ser parte de este conversatorio. Yo quiero hacer una presentación empezando por haciendo una mención breve a un panorama preexistente en Venezuela, sobre el cual la Comisión ha hecho un trabajo muy fuerte y muy riguroso, pero eso es apenas una mención para pasar a hablar sobre 4 áreas de particular preocupación para la Comisión en el contexto de la COVID-19. El panorama preexistente, la Comisión ha dicho insistentemente que Venezuela atraviesa por una grave crisis institucional, lo dijo en el año 2017, y es una grave crisis que no es abstracta, ¿no? Que no es lejana, que repercute en la vigencia de los derechos humanos. Venezuela celebra tristemente 5 años de estado de excepción, más de 25 prórrogas al estado de excepción. ¿Y por qué esto aplica cuando vamos a hablar de COVID? ¿Por qué repercute? Sencillo, porque en un escenario así el margen para arbitrariedades crece. No hay un control riguroso sobre las actuaciones de los otros poderes públicos. Entonces el margen para arbitrariedades crece. Un segundo asunto preexistente, como mencionó María Claudia, es que hay una crisis humanitaria, hay una crisis difícil, hay una crisis innegable, la cual hace difícil creer que que las personas en Venezuela puedan tomar medidas de autocuidado ante la COVID. Es difícil imaginar que sin agua se puedan lavar las manos, es difícil imaginar que las personas puedan quedarse en casa cuando no hay alimentos, cuando no hay luz para refrigerar los alimentos. Repercute de innumerables maneras. Entonces, es difícil pensar que en un contexto de crisis humanitaria las personas van a poder tomar medidas de autocuidado. Eso es una realidad y ese es el panorama preexistente del cual quería hablarles. Ahora bien, quiero hablar de 4 áreas de especial preocupación que hemos recabado a partir de testimonios, a partir de información, todo muy respaldado. Y son 4 áreas que voy a mencionar, pero no quiero dar a entender que hay un área que prevalece sobre otro, que hay un área más grave. Son solo 4 áreas, no quiero hacer insinuaciones de prevalencia o de importancia. Un área de especial preocupación para la Comisión es la situación de las personas trabajadoras de la salud y el cuidado. La información que hemos recabado da cuenta de 2 situaciones muy preocupantes. La primera es que al menos 71 personas trabajadoras de la salud y el cuidado han fallecido por COVID-19. Una persona podría preguntarse, bueno, eso es relativamente esperable o normal en un escenario de pandemia. No, la verdad es que el universo de personas fallecidas, cerca del 25%, 26% corresponde a personas trabajadoras de la salud y el cuidado. Es un número altísimo, comparativamente altísimo. Es una situación preocupante y la Comisión en su resolución número 4 fue muy clara al dar una directriz, y es que los estados deben asegurar que las personas que atienden pacientes COVID-19 cuenten con medidas de bioseguridad para proteger su integridad personal. Una segunda situación extremadamente preocupante que hemos tenido a partir de recabar testimonios con enfermeras y doctores de 14 regiones de Venezuela, 14 diferentes regiones, no voy a mencionarlas, por supuesto, es que tienen miedo a represalias, tienen miedo a denunciar casos sospechosos de COVID-19.
Los testimonios que recabamos dicen, solo hay un laboratorio que centraliza todas las pruebas en Caracas. Tenemos un paciente sintomático y el paciente fallece antes de que llegue el resultado. Pero yo siento miedo de alertarte de esta situación. Son casos que pasan inadvertidos, porque como centralizan toda la información, las personas a veces fallecen o se recuperan, pero son casos que pasan inadvertidos, casos sospechosos para el personal de salud, y esa situación que ya es preocupante se ha agravado porque estas personas sienten temor a represalias. Vuelvo y apelo a la resolución número 4 de la comisión, que fue muy clara al decir que se debe crear un contexto y ambientes libres de hostigamiento y amenazas para personas trabajadoras de la salud y el cuidado. Esa era una primera área. Segunda área, sobre la cual quiero hacer un comentario, la situación de las personas enfermas y los casos sospechosos de COVID-19. Hemos recibido testimonios de enfermeras, de pacientes, de doctores que nos dicen que ha habido situaciones de internación forzosa de pacientes sospechosos de COVID-19, incluyendo mujeres embarazadas. Esto es algo que yo no he visto en otros países, a pesar de que la situación es compleja en todos los países. Ha habido situaciones de, coloquialmente, cerrar bajo llave a un paciente por ser sospechoso de COVID-19. Esos testimonios los hemos recabado. También hemos recabado testimonios de personas que trabajan en hospitales Centinela que nos dicen, Santiago, tenemos niños, 6 niños, por ejemplo, con casos sospechosos de COVID-19. Volvemos al problema de la centralidad de Caracas, que no alcanza a haber un diagnóstico confirmado. Y las raciones de comida, Santiago, están podridas. Hoy dieron una ración solo de arroz podrido, solo de arepas podridas. Hoy me dieron de comer una arepa podrida y no me dejan salir porque dicen que no puedo salir. Y afuera hay un guardia. Situaciones realmente que sugieren que la respuesta del Estado venezolano no tiene un enfoque de salud pública o derechos humanos en algunas circunstancias, ¿no? Otra área de especial preocupación donde la Comisión ha sacado pronunciamientos, tweets, reuniones, es la situación de las personas que retornan por vías terrestres a Venezuela. La comisionada Esmeralda, María Claudia, hablaron de una crisis humanitaria que llevó a 5 millones de personas a salir del país. Bueno, muchas de ellas estaban dedicadas al comercio informal en países como Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, y fueron muy afectados de golpe por la pandemia. Se vieron además expuestos a situaciones de xenofobia, se vieron además expuestos a situaciones de desalojo, y las personas se vieron básicamente obligadas a retornar por tierra a Venezuela, caminar hasta Venezuela. La geografía latinoamericana es muy complicada y pasar de Ecuador caminando a Venezuela implica muchos riesgos naturales y humanos. Atravesar Colombia también acarrea situaciones, hemos visto situaciones de violencia en Colombia en regiones por donde pasan los migrantes que retornan. Si vienes del Ecuador, pasas por Nariño, pasas por Cauca, pasas por el norte de Santander. Son departamentos de Colombia donde hemos visto situaciones de violencia muy complicadas recientemente. Y ahí pasan personas venezolanas. Y ahí, respecto a las personas que retornan por vías terrestres a Venezuela, hay 2 situaciones realmente dramáticas. La primera es que ha habido unos cierres fronterizos y una militarización de fronteras. Entonces, un enfoque de seguridad exterior. No de salud pública a partir de un enfoque de derechos humanos, sino de seguridad exterior y seguridad interior, ¿no? Una respuesta militarizante de un fenómeno que demanda una respuesta de salud pública. ¿Qué ha ocurrido? Que esto ha agravado la situación de las personas que retornan, que ya es una situación delicada. Los ha llevado a pasar noches en carreteras, a pasar noches y a agruparse en albergues improvisados, y las ha expuesto a diversas situaciones de violencia. ¿Qué ocurre? Ha habido cierres de fronteras de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, de Colombia a Venezuela, por diversas razones. Pero las personas que han conseguido pasar por pasos regulares, por ejemplo, Paraguachón, La Guajira, norte de Santander, Tienditas, Cúcuta, muchas personas se han visto obligadas a cumplir con medidas de aislamiento en albergues que no son dignos, en albergues improvisados, en albergues sin colchonetas, sin comida, sin agua, y son obligadas. Volvemos de nuevo a una internación forzosa en situaciones no dignas. Aquí quiero hacer mención a la resolución número 1 de la CIDH,
que fue muy clara de decir que los estados deben garantizar el derecho de retorno, con bioseguridad, con coordinación, pero deben garantizarlo. Es una directriz de la resolución número 1 de la Comisión. Pero la situación de las personas que retornan se ve agravada por una circunstancia adicional. Y la circunstancia adicional es que altas autoridades, yo me imagino que mi colega Eduardo va a hablar del tema, pero altas autoridades del gobierno han hecho declaraciones estigmatizantes hacia las personas que retornan. Es otro fenómeno que hemos documentado. Se les ha tildado de apátridas, se les ha tildado de fascistas y golpistas camuflados, y son discursos que provienen de cargos públicos, de altas esferas de cargos públicos. Se les ha dicho que regresan por una suerte de karma. Entonces estas personas que salieron por una crisis existente retornan y se enfrentan con discursos que las estigmatizan. La Comisión ha sido muy clara, ha rechazado estos señalamientos y ha dicho que las autoridades públicas deben abstenerse de incurrir en discursos estigmatizantes. Eso lo han dicho a partir de comunicados de prensa, de tweets, de innumerables maneras, lo hemos dicho hasta el cansancio. No, autoridades públicas deben abstenerse de incurrir en discursos estigmatizantes. Aplica también para defensores de derechos humanos en Venezuela. Y la otra área sobre la cual quiero hacer una mención el día de hoy es el área de libertad de expresión. 2 minutos, perfecto. Libertad de expresión y acceso a la información. Según los estándares interamericanos y las obligaciones interamericanas, del derecho a la libertad de expresión deriva un derecho que se llama acceso a la información. Yo tengo derecho a que el Estado me dé la información de interés público. Y la pandemia es un ejemplo perfecto de cómo el Estado tiene una obligación de brindar información suficiente y adecuada y no crear arbitrariedades para que uno pueda acceder a este derecho. Bueno, en Venezuela se han dado unos reportes diarios o cuasi diarios de casos confirmados, de presuntas muertes, de casos comunitarios, le llaman, etcétera. Pero hemos tenido testimonios con periodistas y hemos estado acompañados de nuestra Relatoría para la Libertad de Expresión que nos dicen no podemos acceder a información que nos permita corroborar la información oficial. No podemos acceder a información que nos diga cuántas pruebas se realizaron, qué tipo de pruebas se realizaron, en qué regiones del país se realizaron. Entonces, a pesar de que hay un informe con información pública, no podemos acceder a información que nos permita revisar la veracidad de esa información que están brindando. Entonces, esas son las 4 áreas, las repito, sobre las cuales, brevemente para terminar, hay una situación preexistente, una crisis de institucionalidad democrática y una crisis humanitaria compleja. Y hay 4 áreas sobre las cuales la Comisión ha hecho un especial trabajo. Personas trabajadoras de la salud, personas enfermas y casos sospechosos de COVID-19, personas venezolanas retornando por vías terrestres y acceso a la información para revisar la información oficial de la pandemia. Muchas gracias. Y perdón si me extendí un poco. Gracias, Santiago. No creería que todas y todos los que nos están escuchando ya tienen un recorrido y un panorama desde el mandato expresado por la comisionada, ya un recuento de cómo ha sido el papel de la comisión frente al caso de Venezuela desde el origen, y tenía razón María Claudia al citar que fue el primer organismo en hacerse eco de lo que estaba ocurriendo y denunciarlo y plasmarlo. Y ahora Santiago nos muestra las dificultades específicas frente a la pandemia en el marco de los derechos humanos. Ahora me gustaría entonces que el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de donde me siento muy orgullosa de haber egresado, dejarlos con ustedes a Eduardo Trujillo para el tema del acceso al territorio de las personas migrantes retornadas. Bien, bueno, buenos días a quienes están en América y buenas tardes a quienes están en Europa. Bueno, un especial saludo a las funcionarias de la comisión, a la relatora país, a la secretaria ejecutiva encargada, al abogado Santiago Martínez y al resto de los compañeros de panel. Especialmente agradecido, como siempre, con el Instituto Max Planck por esa noble y fructífera relación que tiene con la Universidad Católica Andrés Bello en general y en particular con el Centro de Derechos Humanos, que es la institución que me toca representar.
el contexto o la aproximación que yo deseo hacer en mi presentación evidentemente está circunscrita al Estado de Derechos durante la pandemia. Y puntualmente se me ha pedido que haga una caracterización sobre lo que ha ocurrido en el proceso de retorno de todos aquellos migrantes forzados venezolanos y refugiados venezolanos que se han visto en la necesidad de regresar al territorio nacional durante la pandemia del COVID-19. Aunque me voy a referir a eso, es imposible que no haga una caracterización previa, y esa caracterización o enunciación es referida al proceso de movilidad humana venezolano, que la Comisión Interamericana ha seguido de cerca, que también el Sistema Universal de Naciones Unidas ha seguido de cerca por la plataforma RAP4 que integra a ACNUR y a OIM. Y bueno, hay que clarificar que estamos en presencia del proceso de movilidad humana más grande de toda América. Las cifras oficiales dan cuenta de aproximadamente 5.2 millones de personas en proceso de movilidad, pero esa movilidad es una movilidad que tiene unas características puntuales. Nosotros desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAP hemos tratado de hacer ver que este proceso de movilidad humana es un proceso forzado. Estamos hablando de un proceso de migración forzada, en donde caemos en la categoría jurídica de la migración forzada en el marco del derecho internacional y del refugio, por ser personas que huyen del territorio venezolano ante el temor fundado de que su vida se ponga en riesgo. Y por supuesto, todo esto al amparo de no solo de la Convención de Refugio de 1951, sino también de la más reciente Declaración de Cartagena. Entonces, en ese contexto, en el mes de marzo en América aterrizó el COVID-19, más allá de que en China ya estaba pululando desde el mes de diciembre. En el mes de marzo, nuestros países en América empezaron a tomar medidas restrictivas. ¿Restrictivas en torno a qué? En torno a la movilidad y en torno a los derechos. Hay análisis de varios profesores y profesoras reconocidos en el sistema interamericano sobre cómo nuestros estados, a través de la figura de los estados de excepción, han ido limitando derechos. Y uno de esos derechos que se ha terminado limitando, o que ha sido más evidente su limitación, es el acceso a territorios. Puesto eso de manifiesto, veamos entonces de nuevo el proceso de movilidad humana venezolano. ¿Y quiénes son o cuáles son las personas que están en ese proceso de movilidad? Cuando hablamos de más de 5.2 millones de personas, creo que todos conocemos que muchas de esas personas son personas en alto grado de vulnerabilidad y con unas condiciones socioeconómicas altamente depauperadas. En consecuencia, esas vulnerabilidades a las que se ven sometidas esas personas en su tránsito migratorio también son vulnerabilidades que tienen en los estados de acogida, ya que son personas que en muchos casos tienen que salir a trabajar todos los días para poder sufragar los costos mínimos de vida. En consecuencia, con la paralización generalizada de actividades que ha tenido el mundo y particularmente América desde marzo del año 2020, muchas de estas personas lamentablemente se han visto en la necesidad de retornar a Venezuela. Y de retornar a Venezuela también de una manera forzada, porque lamentablemente en los estados de acogida no han encontrado las posibilidades para subsistir en el marco de esta contingencia especial a nivel mundial. Cuando hacemos un análisis en números de esta situación, yo creo que es muy importante contrastar los números de los 5.2 millones de personas en movilidad con los números que, por ejemplo, en el mes de mayo otorgó Migración Colombia sobre todos aquellos ciudadanos venezolanos que se encontraban represados en frontera para acceder a territorio venezolano. Estamos hablando aproximadamente de 90.000 personas.
en base a las cifras otorgadas por Migración Colombia y que han sido reproducidas por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP en el último informe que hemos preparado sobre este tema, que se llama el espejismo del retorno. Cuando nosotros hacemos la comparación cuantitativa entre 5.2 millones de personas y 90.000, bueno, si nos vamos a términos porcentuales, vamos a observar que no pareciera ser una cantidad apreciable. Sin embargo, 90.000 personas, estamos hablando de 90.000 vidas humanas y estamos hablando de más de 90.000 realidades que se han enfrentado a vulnerabilidades importantes en su intento de reingreso al territorio nacional. Ya el colega Santiago Martínez hizo unas referencias bastante notorias sobre cuál es la situación que hay en frontera y la situación luego de acceder a territorio nacional. Yo puedo destacar, o nosotros desde el Centro de Derechos Humanos podemos destacar vulnerabilidades o peligros a los que se enfrentan en el tránsito, como por ejemplo la trata y tráfico de personas o la posibilidad de que mujeres sean sometidas a esclavitud sexual, la imposibilidad de acceder a alimentos o a servicios básicos en ese tránsito del retorno. El detalle es que con el cierre de fronteras, uno de los derechos que está violando el Estado venezolano es ese derecho de acceso al territorio, sobre el cual ya desde el punto de vista jurídico me referiré un poco más adelante. Venezuela, en el marco de su respuesta para atender a esta población que está reingresando al país, ha dispuesto de algo que se llaman los puestos de asistencia social integral o PAS, que están distribuidos en toda la frontera con Colombia y en la frontera con Brasil también. Nosotros en el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, lamentablemente, hemos recibido reportes directos de víctimas y hemos recibido reportes de periodistas que se encuentran en el terreno sobre la precariedad en la que muchos de estos centros de asistencia social integral se encuentran. La imposibilidad de acceder a alimentos de calidad, los problemas de acceso a agua o los problemas de insalubridad de estos puestos de asistencia social. Entonces, nosotros hemos calificado que el retorno, que debería ser un retorno placentero y feliz para guarecerse en el hogar, se termina convirtiendo en un pleno espejismo, porque al margen de lo que está sucediendo en los PASI, los colegas de la Comisión Interamericana también han puesto de manifiesto otra realidad, que es el proceso de estigmatización y criminalización del acceso al territorio venezolano de los propios nacionales. Muchos de nosotros conocemos que existen pasos regulados para el acceso al territorio, pero en la porosidad de la frontera con Brasil y con Colombia existe algo que nosotros en nuestros países denominamos como trochas, que son pasos irregulares por los que transitan constantemente personas en esos poblados fronterizos. Lamentablemente, voceros del Ejecutivo Nacional, de poderes estadales y de poderes municipales han dado un tratamiento estigmatizante a todos aquellos individuos que están accediendo al territorio por estos pasos no autorizados, señalándoles como los culpables de la afectación del coronavirus y de la infección del coronavirus de muchos ciudadanos venezolanos, calificándolos incluso en alguna oportunidad como bioterroristas. Y el agravante mayor es que el Ministerio Público ha hecho uso del derecho penal para perseguir el acceso al territorio de estos individuos. E incluso voceros del Poder Ejecutivo han mencionado que se había habilitado la cárcel del Dorado, que es una cárcel que se encuentra en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, para recluir allí a todas estas personas que accedan por pasos no autorizados al territorio nacional. Entonces, ese uso indebido del derecho penal en contra de esta población vulnerable, lo que hace es reforzar las vulnerabilidades que ya traían en su tránsito de retorno, que se habían reforzado mucho más en su estancia en puestos de atención social integral, y que ahora pudiese terminar siendo coronada con una persecución
Perdimos tu audio, Eduardo. Eduardo, no te oímos. Eduardo, no te estamos escuchando. Se le congeló se Sí. le congeló la comunicación. Eduardo, ¿Aló? ¿ya te podemos escuchar otra vez? ¿Me escuchan? Ahora sí, es unos 2 Perfecto. minutos. Entonces, Ya estaba cerrando y lo que quería decir es que el sustrato jurídico del derecho al acceso al territorio está en tratados internacionales y ha sido reconocido por organismos internacionales. Puedo citar el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, o puedo citar también el artículo 12.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero también, no solo la Comisión se ha pronunciado, sino que ACNUR en el mes de marzo emitió unas recomendaciones sobre la posibilidad de acceso a territorio de personas en necesidad de protección internacional y los migrantes forzados. Volvimos a perderlo. Qué pena. y un minutito, vamos a esperar, que eso seguro tiene que ver con la conexión en el país, y entonces vamos a Carlos Rodríguez, quienes son los Eduardo, encargados de trabajar en nuestro centro. Eduardo, te escuchamos hasta el pronunciamiento de ACNUR, para que por favor lo retomes porque se cortó, no te escuchábamos. Se corta. Se está Perfecto. cortando. Perfecto, retomo, ya estaba cerrando, decía que no solo la Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre este tema, sino que también ACNUR, en una directriz emitida en el mes de marzo de 2020, habló sobre el derecho de acceso a territorio de las personas en necesidad de protección, y que los venezolanos en proceso de movilidad, bien sea migrantes forzados, refugiados o retornados, son personas en necesidad de protección internacional. Y bueno, cerraba mi intervención dándole crédito al equipo del Centro de Derechos Humanos que trabaja puntualmente en esta área, y hablo de la profesora Ligia Bolívar y del abogado Carlos Rodríguez, porque realmente la presentación de nuestros informes no obedece a la preparación que hace una persona, sino a la preparación que hace un grupo que se encuentra detrás trabajando por los derechos humanos en Venezuela. Así que muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Realmente eso nos aproxima a lo que están viviendo las personas que están retornando al país, y como tú bien señalabas, lo grave que significa la estigmatización y la criminalización. Pero este espacio, que un poco representa un concepto que estamos impulsando desde el Ius Comuneis, donde todo el equipo de la Comisión y la Corte ha estado también trabajando, y es promover la comunidad de práctica de derechos humanos en América Latina. Y es justamente donde están distintos actores, y tenemos a la Comisión en este caso, tenemos a la academia, pero también a las ONGs, porque como muy bien lo señalaba la comisionada Esmeralda, sin las ONGs que representen a las víctimas, no tendríamos el sistema interamericano que tenemos, sin su voz, sin su presencia, sin su constancia. Entonces, me permito presentarles a Feliciano Reina, que estará entonces también ofreciéndonos su perspectiva de esta acción solidaria en estos 10 minutos. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves, Feliciano? ¿Qué creerías que se puede apuntar como un mecanismo para atender esta doble crisis que enfrenta el país, solo para referirnos al COVID y a la crisis humanitaria? Muchas gracias, Mariela, y muy complacido realmente de estar aquí hoy con ustedes, con la comisionada, con la comisión, con mis colegas también, y bueno, un buen número de participantes.
Yo voy a referirme un poco también, como lo han hecho quienes me han precedido, a algunos temas de contexto, pero tienen que ver con el trabajo de las organizaciones de sociedad civil y lo vital, lo importante que significan los sistemas de derechos humanos, el interamericano y el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Fue a partir de informes de derechos humanos que presentamos un buen número de organizaciones entre 2015 y 2016 a estas instancias internacionales. Ante la Comisión hubo una particular en nuestro caso sobre salud en 2015 y después los que hicimos en conjunto ante órganos de tratados y para el examen periódico universal, lo que nos permitió identificar que entrábamos en un contexto de emergencia humanitaria compleja, o sea, en una afectación masiva y deliberada de derechos humanos. Como ocurre en este tipo de emergencias, la ausencia del Estado de Derecho, se ha hablado de ello, la falta de acceso a la justicia, la gran corrupción, que es un elemento fundamental en todo esto, y la violencia política y la represión estatal, desembocaron en 2016, entre otros efectos muy duros, en una devastadora caída en las capacidades económicas y de protección de los derechos. Se congeló de nuevo, ¿ya? Feliciano, nosotros te vamos a avisar cuando te dejemos de escuchar. Efectivamente, yo entiendo que los 76 participantes que ahora están aquí, los que nos estén viendo por el canal de YouTube, tengamos la paciencia de poder esperar que las conexiones con Venezuela se establezcan y que los escuchemos, porque son voces muy importantes para este encuentro y sé que todas y todos coinciden conmigo. Feliciano, nos quedamos en el 2016 en la afectación masiva y deliberada. Nos quedamos atrás. Bueno, decía que como ocurre en este tipo de emergencias, la ausencia del Estado de Derecho, falta de acceso a la justicia, gran corrupción, violencia política y represión estatal desembocaron en la devastadora caída en capacidades económicas y de protección de los derechos sociales, culturales y ambientales en Venezuela y generaron como consecuencia inevitable privaciones de los derechos a la salud, la alimentación, la educación, medios de vida, seguridad y acceso a servicios básicos, así como la migración forzosa de más del 15% de la población. Es importante destacar que las primeras respuestas a la emergencia humanitaria venezolana nacieron de organizaciones locales, muchas de las cuales entramos desde el ámbito de los derechos humanos en el terreno humanitario, sin experiencia previa en el área, pero llamadas a intentar mitigar la creciente inseguridad humana que se extendía a todo el territorio nacional. Desde muy temprano tuvimos apoyo de la diáspora venezolana en diversos países, así como de organizaciones preocupadas por el drama humano que ya era evidente. En una carta que le enviamos al secretario general de Naciones Unidas de aquel entonces, Ban Ki-moon, en julio del 16, 88 organizaciones le expresamos que entrábamos en un contexto de acelerado incremento de la pobreza, fragilidad económica y social, que estábamos frente a una masiva y severa escasez de alimentos. Y él reconoció, fue quizás la primera persona en el ámbito no de derechos humanos, que en Venezuela había una crisis humanitaria creada por la inestabilidad política. Estos son elementos que precisamente definen a las emergencias humanitarias complejas. Aún ante esta situación extrema, el gobierno venezolano también se negó a reconocerla y a recibir asistencia humanitaria internacional, prolongando los efectos de la emergencia por más de 3 años, hasta que finalmente en febrero del año pasado, 2019, autorizó la coordinación de la respuesta humanitaria entre agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias nacionales e internacionales. Esta respuesta es aún muy insuficiente para la severidad y la generalización de los daños a la población y sigue encontrando obstáculos y riesgos agravados por la pandemia del coronavirus. Yo quiero referirme solo a un estudio que ya seguramente lo conocen bien, el del Programa Mundial de Alimentos, que se llevó a cabo entre julio y septiembre del año pasado, pero expresa el terreno
tan severo de daños en el que estamos en este momento. En aquel momento decían que 9.3 millones de personas en Venezuela estaban en situación de inseguridad alimentaria aguda, el 32% de la población. Pero advertían que 17 millones más estarían en riesgo si hubiera algún evento adicional que las afectara. La verdad es que, bueno, llegó la pandemia y en este momento, si sumamos estos números, estaríamos hablando de un 92% de la población ya en situación de inseguridad alimentaria y privación de las necesidades más básicas. En este contexto tan desafiante que mucho antes de la llegada del coronavirus, como ya se ha mencionado, las organizaciones que entramos en el ámbito humanitario fuimos creciendo sostenidamente, así como nuestros programas en todas las áreas de acción que tienen que ver con la acción humanitaria: salud, seguridad alimentaria y nutrición, agua y saneamiento, educación, alojamiento, protección infantil y contra la violencia basada en género. Además, dado que el acceso a la información pública es algo que también se ha mencionado hoy, es uno de los retos más grandes en contextos de emergencia humanitaria compleja por los manejos opacos del poder sin rendición de cuentas, organizaciones, medios de comunicación, especialistas de distintas áreas, hemos ido llenando los vacíos con nuestras propias capacidades para recoger datos, documentar y divulgar información para guiar la respuesta. Esto sin duda ha traído también consecuencias que la mencionaba Santiago, pues en términos de represión de personal de salud, de detenciones arbitrarias y también de periodistas. Desde el principio fuimos orientando nuestra acción en el ámbito humanitario a atender a las personas y comunidades más vulnerables, afectadas de manera diferenciada por los efectos de la emergencia compleja. Mujeres y adolescentes embarazadas con carencias severas, por ejemplo, en términos de su salud sexual y reproductiva, niños y niñas con afectaciones también severas en nutrición, que tienen efectos para el resto de sus vidas, personas con condiciones de salud crónicas, con años ya de falta de acceso y atención a tratamientos. Es muy clara la pérdida de vida sostenida, por ejemplo, de las personas que necesitan dializarse, porque ni tenían centros de diálisis antes y ahora tampoco pueden transportarse. Personas mayores, en muchos casos, que tienen que tener a su cargo a niños y niñas dejadas atrás por sus padres y madres, que se vieron forzados a migrar, así lo ha planteado Secodar claramente. Comunidades indígenas afectadas por el cuarto país con mayor número de casos de malaria en el mundo y por otras personas con discapacidad y privadas de libertad. Esta área en particular es de mucha dificultad. Seguimos enfrentando retos en términos de acceso para llevar adelante nuestra acción humanitaria, insumos y vehículos retenidos por autoridades e incluso casos de allanamiento de instalaciones, la escasez de gasolina y fallas en servicios como agua, electricidad, particularmente restrictivas fuera de Caracas, en todos los estados y en las zonas remotas y de difícil acceso. Dificultades en el transporte de cargas humanitarias, en zonas fronterizas mineras y urbanas afectadas por la presencia y controles de grupos armados y abusos por parte de las fuerzas de orden público, a las cuales desafortunadamente se les confió la coordinación de la respuesta a la pandemia en lugar de haberlo hecho a una coordinación civil que tratara el tema desde la salud pública, pero también considerando todo el contexto previo de afectación en la alimentación y otras áreas. El discurso oficial estigmatizante ha dificultado severamente atender a las personas que retornan a Venezuela. Eduardo ya se refería a ello, porque perdieron su posibilidad de ingreso en otros países y a quienes se confinan en lugares no adecuados. Dadas estas condiciones y retos, yo quisiera cerrar, Mariela, con 3 consideraciones o recomendaciones que pensamos pueden ser tomadas en cuenta en un contexto de afectación que podemos equiparar a los efectos acumulados de 3 grandes tsunamis. La emergencia Feliciano, no te estamos escuchando, pero creo que tú nos escuchas.
Creo que está fuera de total cobertura. No tiene. Probablemente él ya lo va a lograr. Estamos acostumbrados a vencer las adversidades y seguiremos venciéndolas porque no queda de otra. Es como decía Elder Cámara, la lucha es hasta el fin. Así que seguro ahora se vuelve a reconectar, pero por supuesto es muy importante escuchar estas tres consideraciones. Feliciano, ya sabíamos que volvías y entonces con las tres recomendaciones que tienes que puede ser, o sea, realmente el punto de partida para el debate. Gracias, Mariela. Menos mal que volvió así de pronto. Una es que es importante para nosotros enfatizar que hay capacidad local que merece ser apoyada con recursos, con fortalecimiento institucional, con capacitaciones, con acuerdos bilaterales también. Es decir, no hay que pasar por el sistema de Naciones Unidas y otros para tener esa interlocución con las organizaciones locales. Hay capacidad, hay que, por supuesto, fortalecerla, pero la hay. El segundo es que el apoyo no debe centrarse solo en la respuesta a la pandemia y a la COVID-19, porque como ya hemos hablado y el MECEBE lo ha mostrado, informes, hay carencias graves previas y las organizaciones seguimos haciéndoles frente junto a las personas y comunidades más afectadas, de manera que no podemos dejar de lado toda esa afectación previa. Y por último, creo que es fundamental avanzar en soluciones para una situación de esta magnitud por medio de acuerdos políticos, con apoyo de la comunidad internacional. Sin credibilidad ni confianza, no parece posible que el Estado actualmente pueda obtener recursos necesarios para hacer frente a los 3 tsunamis a los que me refería. Al final, si a la raíz de las emergencias humanitarias complejas, como están definidas, están los conflictos políticos y los abusos de poder, no parece haber otra forma de salir de tantos daños sin algún tipo de acuerdo. Y cierro diciendo que las mayorías vulnerables nos exigen hoy insistir en ellos para salvar vidas, para aliviar sufrimiento y para recuperar nuevamente condiciones de vida digna. Muchas gracias, Feliciano, porque ciertamente frente a los tsunamis, a las crisis que se han ido sumando realmente a lo largo de todos estos años, pues nos toca acudir al lenguaje de los derechos humanos y enfrentar todas y cada una de estas crisis prevaleciendo los estándares de garantía de derechos en una garantía reforzada, y es verdad, lo venimos sosteniendo con Flavia Piovesan, una interpretación a la inversa del principio de indivisibilidad e interdependencia, en el sentido de que los DESCA también necesita que se garanticen los derechos civiles y políticos, pero sobre todo reforzada, porque ya lo han dejado absolutamente en evidencia todos nuestros panelistas de hoy, lo que está afectando la pandemia a los grupos más vulnerables. Y en eso hay que reconocer el papel que ha jugado la Comisión, no solamente con la resolución 120 o la 420, sino con todos y cada uno de sus comunicados, haciendo énfasis en la atención que requieren los grupos y las personas en situación de vulnerabilidad. El coloquio, digamos, el coloquio latinoamericano, iberoamericano de este instituto se caracteriza por un poco de debate. Yo en primer lugar les agradezco a todas las exposiciones. A pesar de los años que llevo en este país, pues creo que no podemos perder la espontaneidad. Y quiero aprovechar que están Laureano Márquez y Jesús María Casal para pedirles un comentario breve, una pregunta, porque son voces que también han estado acompañando desde el principio lo que ocurre en el país y que han dado visibilidad a esos déficits estructurales que hemos tenido siempre. Entonces, Laureano, abusando de mi amistad y de saber que tu voz es muy importante para todas y todos nosotros, y después a Jesús, mi compañero de universidad y colega y amigo de tantos años. Por favor. Bueno, muy brevemente, primeramente agradecerles la invitación a este coloquio que ha estado muy interesante. Creo que se han dicho cosas muy valiosas
y se ha hablado con mucha precisión y con mucha exactitud de lo que está sucediendo en Venezuela. Los que somos de Venezuela lo podemos ratificar, no solamente por nuestra propia experiencia personal, sino en este caso yo que me encuentro fuera en este momento, por las propias circunstancias por las que me encuentro fuera, pero además por las referencias de toda la familia. Una de las cosas, y como esto, el coloquio tiene que ver con el tema del COVID-19 y también con el tema de los derechos humanos y de la vinculación de ambas cosas. Una de las cosas que nos preocupa mucho en Venezuela, y creo que Santiago lo subrayaba, y también Eduardo, bueno, y Feliciano, y todos, en realidad los que han hablado del tema de Venezuela, es el uso que se está haciendo de la pandemia en Venezuela para incrementar la represión que ya vivía el país. Eso es una cosa sumamente preocupante y alarmante. Creo, además, que eso ha determinado violaciones a los derechos humanos y ha determinado violaciones a la libertad de comunicación. La gente que trata de informar al respecto, porque las informaciones que nos brinda el Estado son absolutamente incoherentes, las informaciones alternativas han llevado a periodistas a ser detenidos y a ser encarcelados. Y esto se ha dicho también, y solo subrayarlo, hablo muy breve, la criminalización del retorno al país ha sido realmente terrible. La gente ha sido recluida en lugares que son una suerte de prisiones, donde efectivamente no tienen ninguna condiciones para estar ni para subsistir. Esto está ocasionando en Venezuela que mucha gente que tiene síntomas de COVID no los comunica por temor, por miedo, se queda en su casa o a lo mejor no se queda. Lo decían también, y lo subrayo, el tema de que la gente no puede guardar una cuarentena en una situación tan grave como la que vive el país de desabastecimiento, en una situación de crisis económica que obliga a la gente a salir a la calle, que obliga a la gente a tomar el metro. O sea, las imágenes que nos llegan del metro de Caracas son realmente espeluznantes, de vagones repletos de gente, todos con mascarillas, pero vagones repletos de gente. La situación de los presos políticos enfermos de COVID-19 que siguen estando presos y que no se les concede ninguna situación, ninguna posibilidad de libertad o de tratamiento. Es grave, es preocupante, es alarmante. Y también se ha dicho, y lo subrayo, el tema de los profesionales de la salud contagiados. La cifra es altísima. Creo que Santiago daba un 20 y tanto %. Ayer escuché al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hablar de un 28% en el personal médico, lo cual es una cifra alarmante. Y las informaciones, por supuesto, una de las cosas que no tenemos nosotros es información confiable. En Venezuela no existe información confiable, entonces eso hace que la pandemia pues afecte con mayor gravedad, porque uno no puede tomar previsiones exactas si no hay información adecuada. De modo que brevemente subrayar esto, y creo que efectivamente escuchaba a Feliciano decir con mucha propiedad que hay una capacidad local y una vocación local y un entusiasmo local para la lucha impresionante, y que eso hay que aprovecharlo, y quienes luchan por la defensa de derechos humanos quizá influenciar en organismos internacionales para que nosotros recibamos algún tipo de ayuda humanitaria. La lucha por los derechos humanos es sumamente compleja y difícil. Venezuela está enfrentando una situación política que exige una vuelta a la democracia. Nosotros, en esta coyuntura, mientras el sistema político que existe en Venezuela tenga estas características represivas, tenga estas características de violación de los derechos humanos, tenga estas características de insensibilidad con su propia población, la lucha por la defensa de los derechos humanos es muy, muy cuesta arriba. Yo aprovecho de felicitar a las organizaciones que lo siguen haciendo, muy particularmente a la gente de la UCAP, que lleva muchísimos años en ello, pero a todas las organizaciones, a todas las ONG que en Venezuela luchan por la defensa de los derechos humanos. Y agradecer al Instituto Max Planck y al profesor von Bogdandy, que
sorry por mi Springer Duchi in the Guten Morgen, Guten Abend, Dankeschön, Bitteschön. Agradecer al instituto, agradecerles a ustedes. Nosotros, les hablo en nombre de los humoristas venezolanos, hemos estado haciendo lo que podemos desde el humor, sobre todo utilizando el humor como instrumento de denuncia, de que la gente no olvide las cosas que tiene que hacer, como instrumento de defensa de los derechos humanos, de hacer de los derechos humanos una preocupación de todos, porque el humor es siempre un espíritu de autocrítica, de autorreflexión, para subrayar los errores que uno comete y para tratar de corregirlos amablemente. Es un instrumento amable que no promueve el odio, que promueve la autocrítica y la reflexión. Aquiles Nazoa decía que el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Eso es lo que yo llamo pensamiento de contrabando. Yo creo en el pensamiento de contrabando y creo en la educación y en la formación. Y utilizamos el humor para formar, para educar, para animar a la gente y sobre todo para dar esperanza. Venezuela, una de las cosas que necesita en este momento, que créanme es muy amargo y es muy doloroso, es no perder la esperanza, porque un país nunca debe perder la esperanza. Eso conduce a la gente a la inacción, al dolor profundo y a la negación. Y yo creo que parte de lo que nosotros hacemos es mantener viva la llama de la esperanza. Y confío además en la gente. Venezuela es un país de gente valiosísima, inteligente, preparada, que es la razón principal de nuestra esperanza. Un país existe en la conciencia de la gente y en el corazón, como sentimiento y como reflexión. Y en ese sentido, Venezuela sigue siendo un maravilloso país. Gracias, Laureano. Y ahora Jesús, por favor. Y entonces les quiero pedir, antes de darle la palabra a Jesús para el comentario breve, que por favor, los que tengan preguntas, Rogelio nos va a apoyar en México. Esto es lo interesante de nuestro diálogo ahora global. Para leer las preguntas y los comentarios que ya están, lo pueden hacer por el chat y entonces luego damos 2 minutos a los panelistas para las respuestas y cierre de la actividad. ¿Está bien? Perdón, Mariela, creo que la comisionada Esmeralda quiere despedirse, que tiene una entrevista. Entonces, perdóname la interrupción, solo quería hacer esa comentario. Claro, por supuesto, Esmeralda, adelante. Pidiendo mis disculpas, pero en estas formas que tenemos hoy de comunicación, tengo una llamada de México que tengo que atender con respecto a una intervención de la temática. Voy a estar, solo voy a apagar la cámara, pero para atender la llamada en el momento en que se dé, si no me es posible entonces retornar. Muchísimas gracias, disculpen. Jesús, por favor. Gracias. Bueno, no, primero, gracias Mariela por la oportunidad, felicitaciones por la iniciativa, ¿no? Al igual que al profesor Bogdandi. Y bueno, solamente primero, pues un reconocimiento para el trabajo de la Comisión Interamericana respecto de Venezuela, porque efectivamente, pues, fueron pioneros en identificar que la crisis que se presentaba en el país era una crisis estructural, con un desmantelamiento, pues, general de la institucionalidad democrática, y tomaron una serie de decisiones y emitieron informes fundamentales. Y también en el sentido de lo que decía pues la comisionada Arosemena, creo que es muy importante que la comisión siga adelante como lo está haciendo, con mucho fundamento jurídico, por supuesto, para hacerlo respecto de Venezuela, y agradecerle esa visita que, digamos, esa investigación in loco que quisieron llevar adelante, que sabemos que el gobierno pues no lo permitió, pero sin embargo, ustedes se trasladaron a la frontera y le recabaron una serie de datos muy importantes. Yo pienso que, por lo menos desde mi punto de vista, yo resumiría lo que está pasando respecto de las competencias de la comisión, en que por un lado hay una serie de tratados que siguen vigentes, que le dan plena competencia a la comisión, y por otro lado, esa supuesta denuncia, en todo caso, me refiero a la carta de la OEA,
pues habrá que entender que está suspendida en sus efectos hasta que haya elecciones libres, porque en ese sentido apuntaría a la decisión de la Asamblea General de la OEA. Es decir, el doctor Gustavo Tarre, es representante de la Asamblea Nacional, hasta que haya unas elecciones libres, pues entonces pareciera pues que jurídicamente también se puede sostener que esa denuncia de la Carta de la OEA, si es que es posible una denuncia a la Carta de la OEA en el siglo XXI, con todo lo que significa ese tejido, esa red de convenios de derecho internacional privado, es que es algo realmente insólito planteárselo, pero en caso de que fuera válido, bueno, pues esto queda suspendido hasta que haya elecciones libres y que la comisión siga adelante como lo está haciendo con las medidas cautelares. El reconocimiento también para el Centro de Derechos Humanos con Eduardo Trujillo, todo el trabajo que adelantan, pues, y cuando decía la Comisión Interamericana me refería, por supuesto, también a sus equipos técnicos, nos han relatado cosas fundamentales y que demuestran ese compromiso que tienen con Venezuela. Muchas gracias, sigan adelante con eso, por favor. Y terminaría con una pregunta para Feliciano, que por supuesto, reconociendo todo el trabajo de las ONGs que están en él aquí muy bien representadas. Feliciano, si pudieras ampliar un poco esa reflexión sobre la ayuda humanitaria y cómo algunos acuerdos políticos podrían facilitar la ayuda humanitaria, porque desde fuera uno lo que ha visto son informaciones poco claras en el sentido de que algún tipo de ayuda humanitaria ha podido ingresar a través de la Cruz Roja. Otro tipo, también se ha dicho que algunos fondos, digamos, del Estado venezolano que están en el exterior han podido ser descongelados, digamos, para que algún tipo de recursos se destinen para el tema del COVID. Es decir, eso ha funcionado, así sea poco, pero ha funcionado. ¿Y tú crees que por ahí se abre un camino o eso en realidad es tan insignificante que hay que replantearlo, hay que pensarlo bajo otras coordenadas, como tú decías, ¿no? Gracias. Entonces, aprovechando que gracias Jesús y gracias a Laureano, y creo que todos nos sumamos, lo podríamos combinar estas dos expresiones diciendo gracias Comisión Interamericana de Derechos Humanos por mantenernos con esperanza y gracias a ustedes que luchan todos los días. Pero quisiera darle la palabra a Rogelio para que por favor nos diga ya un par de comentarios y después ustedes cerramos la actividad. ¿Les parece? Rogelio, ¿tú puedes leer en el chat las preguntas? Bueno, creo que voy a proceder con esta inexperiencia en este tema, pero como todos ustedes me conocen, entonces lo primero es que hay un comentario de, era de una profesora española respecto al retorno. Ya estás, Rogelio. Sí, ¿Puedes perdón. leer de Cristina María para que tú puedas leer las preguntas y entonces después pasamos a la ronda de respuestas para ir Por supuesto cerrando? que sí. Como una de las partes más importantes, como siempre en los coloquios del Instituto Max Planck, es esta del debate, del diálogo que se genera con los participantes. En ese sentido, Cristina María Zamora Gómez hace un comentario. Ella, que es de la Universidad de Sevilla, nos dice que quisiera resaltar algunos comentarios de las y los panelistas con referencia a la migración venezolana en reversa, especialmente a la intervención de Eduardo Trujillo, ya que desde la perspectiva de ella como investigadora en movilidad humana, el retorno forzado es lo más inédito que está ocurriendo en el mundo entero y en las Américas, por supuesto, a propósito de la pandemia. Por otro lado, Gabriela Cala hace una pregunta a Eduardo Trujillo esta tiene que ver sobre las medidas cautelares respecto a la maternidad Concepción Palacios. Y finalmente, Juana María Ibáñez plantea la siguiente pregunta. Dado el carácter transnacional del fenómeno de la migración forzada de personas desde la Comisión Interamericana y desde las ONGs,
y la academia, ¿se tiene en mente o se está trabajando en alguna visión estratégica para afrontar esta situación de manera coordinada? Esto es, no solo con Venezuela, sino con los estados de tránsito y de destino en la región que tienen obligaciones específicas en materia de derechos humanos y de migración. Pues esas son las preguntas. Y ha llegado también una para la comisión de mi querido amigo Pedro Luis Flores. Me gustaría preguntar si han notado en la comisión que el lenguaje policial al referirse al COVID-19 también ha sido copiado por autoridades regionales y no solo por la administración de Venezuela. Bueno, dijo por la administración de Maduro. Entonces, creo que eso, Rogelio, ya no tenemos más, ¿verdad? Con eso, entonces, damos paso a a un breve comentario. Les pediría, para ser puntuales, que tengan 2 minutos cada uno. Podemos empezar en el mismo orden. Empiezas tú, María Claudia, y después sigue Santiago, Eduardo y Feliciano. Gracias, Mariela, gracias, Rogelio, y a las personas que han formulado las preguntas. Yo les dejaría a mis colegas de panel las preguntas más específicas y a Santiago lo que tiene que ver con las medidas cautelares de la Concepción Palacios, el hospital, porque me gustaría conversar solamente muy brevemente sobre esto que planteabas de lo que es la migración forzada y el retorno forzado. Definitivamente es un fenómeno absolutamente particular. Habíamos visto, sí, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, una situación que se generaba también en cuanto al retorno después de los aspectos de la represión más fuertes, y la comisión ya se había empezado a pronunciar en un informe que hizo sobre la situación de personas nicaragüenses en Costa Rica. Ya había hecho algunos pronunciamientos sobre la importancia de que se generaran garantías en el Estado para asegurar la reincorporación de las personas retornadas. También la Comisión tiene estándares interamericanos sobre la situación más bien de personas deportadas desde Estados Unidos que son forzadas a regresar, pero por situación de la deportación a los países de origen. Pero esta situación concreta del fenómeno de la COVID, que ha llevado a más de 90,000 personas, que realmente, más allá de lo que se hablen de porcentajes en términos de vidas humanas, es un colectivo enorme, y sabemos que la gran mayoría son mujeres, son niños, o sea, un colectivo humano en una situación de gravísima situación de vulnerabilidad. Pues entonces hace que las organizaciones internacionales tengan que empezar a trabajar esta situación de manera más articulada. En estos momentos estamos tratando de apoyar una iniciativa que está promoviendo OIM con ACNUR para poder buscar las formas de cooperación más adecuadas, que incluya también lo que tú comentabas de fortalecimiento de capacidades. Feliciano, muy importante ese punto, y lo retomamos dentro de tus 3 recomendaciones, porque hay algunas pues que se nos escapan a la comisión por la naturaleza de su mandato, pero definitivamente todo lo que tiene que ver con capacitación, desarrollo de capacidades para las organizaciones de la sociedad civil es una de las mayores prioridades de la comisión. Y en este otro programa que les comento, pues estamos buscando cómo apoyar desde los estándares interamericanos, el monitoreo, la observación, las recomendaciones de la comisión a estos esfuerzos de organizaciones internacionales que ya son más altamente especializadas en la atención de estas problemáticas. Y de hecho, estamos, por ejemplo, apoyando también a ACNUR en una iniciativa, porque nosotros tenemos una red con las instituciones nacionales de derechos humanos de la región, que hemos tratado en los últimos 2 años de fortalecer. Bueno, cómo acceder, como planteaba Eduardo, no solamente a la información que se puede recoger en la frontera colombo-venezolana, pero cómo acceder a la información de otra cantidad de personas venezolanas que han sido desalojadas, despojadas por razones de la COVID en los países de acogida y que no han podido tampoco retornar. Entonces es un fenómeno mucho más amplio, mucho más complejo, pero sí, estamos tratando las instituciones internacionales de hacer un esfuerzo colectivo, de articularnos
pero una de las recomendaciones que ha hecho con la Comisión con mayor énfasis es la responsabilidad compartida de los estados de la región. Es cómo esa articulación y esa coordinación tiene que darse desde los estados de la región. Sabemos que los estados están afrontando una situación crítica, tratando de contener y de atender la pandemia de sus propios nacionales, de sus propios territorios, pero el fenómeno de la migración o de la movilidad humana forzada de Venezuela, pues supera, ¿no? Todas estas situaciones y exigen de un esfuerzo adicional por parte de los estados miembros de la organización. Así que muchísimas gracias. Yo voy a trasladar al resto de la comisión los reconocimientos que se han hecho aquí al trabajo de la comisión y a todo el equipo humano, porque realmente el trabajo que se hace no es de una, dos o tres personas. El trabajo que se hace es un trabajo transversal, articulado, y todos los equipos de la Secretaría Ejecutiva, particularmente de monitoreo, cooperación técnica, pero inclusive de peticiones y casos, están abocados como una prioridad con el caso venezolano. Así que muchísimas gracias, Mariela, muchísimas gracias, colegas, y un saludo muy especial a quienes nos están siguiendo. Gracias a ti, María Claudia. Santiago, por favor. Muchísimas gracias, Mariela. Voy a hacer dos menciones muy breves. Con respecto a María Claudia, hizo una excelente presentación de lo que implica el retorno. Solo agregar que la Comisión tiene una resolución 2 de 2018, donde hace énfasis en que hay una responsabilidad compartida y tiene unos principios interamericanos. Son insumos que pueden servir a la sociedad civil y a las organizaciones que trabajan con el tema. Y algo que olvidé mencionar de retorno es que somos conscientes que hay afectaciones diferenciadas, por ejemplo, las mujeres. Hemos recibido denuncias de mujeres en la región que les cobran favores, extorsión sexual, en lugar de pagar alojamiento, por ejemplo, en un contexto de la pandemia. Entonces, lo olvidé en mi presentación inicial, es importante mencionarlo. Hay afectaciones diferenciadas y graves de las que somos conscientes con respecto al retorno. Y estamos trabajando, hemos sostenido reuniones con OIM, Inmigraciones, sabemos que Colombia tiene un proyecto de ley en discusión, etcétera, pero se está buscando alternativas para trabajar coordinadamente desde un enfoque conjunto y estratégico. Y con respecto a las medidas cautelares de la maternidad, lo primero es que resaltar que son medidas cautelares innovadoras, son medidas cautelares que tienen un enfoque muy estructural y que cobijan pacientes de áreas de parto, emergencias y neonatología. Y que somos muy conscientes porque las organizaciones nos insisten en que se persiste el incumplimiento y nosotros somos conscientes que persiste el incumplimiento, pero quiero resaltar dos cosas. El carácter estructural de estas medidas cautelares, que son innovadoras, y dos, un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado presentándolas, solicitándolas y dándoles seguimiento. Un reconocimiento grande a estas organizaciones. También aplica al Hospital JM de Los Ríos. Somos muy conscientes y un reconocimiento a estas organizaciones. Y muchas gracias de nuevo por invitarme, Mariela. A ustedes, porque aquí ya nos dejaste otra tarea a la academia. Yo creo, Feliciano y Eduardo, que podemos trabajar allí el carácter estructural de la medida, el impacto que puede tener, analizarlo desde distintos puntos de vista, contar con nuestros colegas como Laureano, los periodistas como Pedro Luis que pueden quizás ser voces que se sumen a mostrar la relevancia de una medida cautelar de esta naturaleza innovadora que abarca a un colectivo amplio y que puede quizás tener un efecto puntual también ahorita en el marco de la pandemia. No somos solo testigos, somos actores y protagonistas de las transformaciones. Así que ahora le doy la palabra a Eduardo y después a Feliciano y tienes otra pregunta y otro comentario que después lo leo, Feliciano. Bien, muchísimas gracias, Mariela. Yo primero quisiera contestar directamente la intervención de la profesora Cristina Zamora, que califica el retorno forzado como algo inédito, insólito a la vez en las Américas. A ver, una presunción de investigador, una presunción académica del por qué este fenómeno insólito está ocurriendo en las Américas es la siguiente, y es la
falta de capacidad de absorción de población migrante forzada que han tenido algunos estados de acogida, o la tergiversación jurídica sobre el tratamiento que se le debe dar a esta población, porque lamentablemente muchos de los estados de acogida lo que han realizado son calificaciones a estas personas o tratamientos a estas personas como migrantes comunes, cuando el adjetivo calificativo de migrante forzado o de refugiado lo coloca en la situación de persona en necesidad de protección internacional e impone unas obligaciones específicas en los estados de acogida. Parte de lo que nosotros hemos abogado en el Centro de Derechos Humanos es porque estos estados de acogida otorguen soluciones duraderas y no soluciones temporales, como estos permisos especiales de permanencia que tienen una fecha de vencimiento, porque eso sencillamente es un atajo para el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, al tomarse esos atajos, considero, y hablo de presunciones de investigador, que estas personas se mantienen las vulnerabilidades, y por eso en contextos tan adversos como este, en el que nos encontramos de una pandemia, se da este fenómeno insólito de retorno. Sin embargo, profesora Zamora, las causas de la migración forzada en Venezuela no se han detenido. De hecho, durante la pandemia se han agravado. Lo que pasa es que tenemos una prohibición de circulación en frontera. No nos extrañemos, y nuevamente hablo, presumo, que una vez que cesen las restricciones en frontera, vamos a tener un efecto de rebote. Y esos 90.000 que están ingresando, cuidado, y no terminan siendo 120.000 o 500.000 los que terminan saliendo en ese efecto de rebote. Estoy hablando de presunciones, no tengo capacidad para adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro, pero el pensamiento racional me hace presumir de que eso es lo que puede ocurrir. Gabriela Cala mencionó lo de las medidas cautelares de la maternidad Concepción Palacios. Creo que la respuesta de la comisión es evidente. Aquí yo quizás lo que quisiera es resaltar la labor de organizaciones de la sociedad civil venezolana, y puedo hablar de Prepara Familia, de ABESA, de CEPAS o desde Colombia de Women's Link, que han puesto de relieve la gravedad de la situación en la que se encuentran estos centros de salud, y además la necesidad de salvaguardar la salud sexual y reproductiva de mujeres en casos puntuales como la maternidad Concepción Palacios. Y lo cierro allí. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Y Feliciano, antes de darte la palabra, y qué bueno que se pudo reincorporar Esmeralda para que ella tenga la palabra de cierre, y es que preguntó, un momento porque se me acaba de perder Feliciano, pero era una pregunta de Estefan que decía... Yo aquí la tengo, Mariela. La tienes, perfecto, Rogel. Sí. Lo que pregunta ella es a Feliciano, ¿a qué se refiere con expandir capacidades locales? ¿Quién pudiera llevar a cabo esta construcción de capacidades? Bien, muchas gracias. Y empiezo también reconociendo el trabajo, como decía desde el principio de la comisión, con los años de seguimiento a la situación en el país, de espacio para las organizaciones de sociedad civil y víctimas, y también, además, en ese vínculo hecho con el sistema universal, con las distintas relatorías, con la alta comisionada, porque para nosotros son dos espacios realmente fundamentales de acción. Me voy a referir a la pregunta de Jesús María. Gracias, Jesús María. Yo creo que no hay manera de avanzar en una respuesta de la dimensión que hace falta después de la devastación que se ha ocasionado. Lo vemos en los enormes esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud, con la que estamos trabajando, pero fíjense que con los recursos del acuerdo entre la Comisión de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Salud y la implementación por la Organización Panamericana de la Salud, 14 millones de dólares alcanzaron para 4 hospitales Centinela para una entrega de insumos de que se llaman EPP, equipos de protección personal, para un plazo corto. Había 46 hospitales Centinela, y ya poco a poco va desapareciendo la figura, porque es tal el número de personas que necesitan ser atendidas que incluso recientemente el Hospital Materno Infantil de Caricuao
también entró a ser un hospital que recibe personas con coronavirus, probablemente mujeres, probablemente embarazadas, pero al final es algo que va llevándose por delante las capacidades, y lo decía Santiago muy bien con el tema de información. No podemos de ninguna manera por ahora tener confianza en lo que está pasando. Voy a dar otro dato y por qué lo de los acuerdos. Fíjense, el plan de respuesta humanitaria del año pasado requería 222 millones de dólares y solamente se recaudó el 35%. El de este año, después de un trabajo conjunto de coordinación, requiere 762 millones de dólares. Ahora, ayer lo revisé la cifra en el Human Financial Tracking System, lleva recaudado el 8% de ese plan. Y el recaudo total son 140 millones de dólares. El del año pasado, claro, hasta el fin de año fue de 180. O sea que en una situación mucho más precaria, ni siquiera se ha llegado a recaudar lo que se recaudó el año pasado. Lo que nos parece importante, y esto va conectado con la pregunta de Estefanía Vitale, es que hay, incluso en este momento, el 56% de los fondos que han venido a Venezuela, que tienen como actores principales en el apoyo a través de agencias a Estados Unidos, a la Comisión Europea, CONECO, y varios países, el Reino Unido, Francia, Italia, Suecia, Suiza y así otros, ¿no? Pero, de nuevo, si uno quisiera llegar a los recursos que hacen falta, no hay otra que recuperar un mínimo de credibilidad y confianza. El argumento en general que se da es si esto va a ser de alguna forma llevado al sistema público, al gobierno actual, no queremos estar allí porque sabemos qué ha pasado y qué ha ocurrido con la corrupción. Entonces, en ese terreno tan complejo nos estamos moviendo, y digo que cuenta con Estefanía porque lo que nos ha parecido importante y abogamos porque continúe es que ha habido algunas conexiones, como digo, bilaterales, que nos han ayudado a ir incrementando nuestras posibilidades de acción. Creo que eso hay que reconocerlo porque además lo vemos en cantidad de organizaciones más pequeñas, ya las mencionaba también Eduardo ahora, que van poco a poco creciendo y que más allá de que haya recursos, y esto conecta con ir más allá de la COVID, ahora nos piden presenten proyectos para equipos de protección personal. No, necesitamos también incentivos para un personal que está pasando trabajo. Necesitamos incentivos para poder reforzar un poco los equipos. Nosotros tuvimos un donante, afortunadamente, que nos permitió poner una planta eléctrica, una planta generadora de electricidad, pero es por gas, y un tanque de agua adicional, porque no los teníamos, y entonces los servicios se paralizan. Así que yo creo, Jesús María, que, de nuevo, para fortalecer a las organizaciones y para movilizar los recursos que hacen falta para una respuesta de la dimensión que requiere la devastación previa, sí va a haber que ponerse de acuerdo entre actores, digamos, que estén dentro del ámbito del oficialismo, el ámbito de la oposición, actores internacionales con capacidad de movilizar recursos para por lo menos avanzar en bien de una población que sufre. Y si eso lleva paradójicamente a una oportunidad para establecer alguna agenda un poco más allá de acuerdos políticos de tipo lo que tanto se reclama, una elección libre, justa, para una salida democrática, qué bueno sería, sin que sea una condicionante para ayudar. Esperamos que fuera así. Muchas gracias de nuevo, Mariela. Yo creo que lo que dijo, solo cierro con lo que dijo Eduardo sobre el rebote, es realmente importante. Han llegado personas que se fueron hace 2 años y en 2 años la destrucción continuó y se hizo mucho peor. Es muy probable que al llegar aquí hayan dicho, bueno, en cuanto se vuelva a abrir, nos regresamos. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos que cerrar este encuentro con primero la palabra gratitud, porque a todas y todos ustedes y a todos los que han estado conectados, porque hasta este momento nos están siguiendo, hemos recibido comentarios bilaterales, que qué bueno que pudimos facilitar este diálogo y este espacio de encuentro.
En segundo lugar, el compromiso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque realmente lo hemos sostenido en nuestro ámbito, que es el académico y teórico, del mandato transformador que tiene la Comisión, de los mecanismos innovadores que utiliza para hacerlo realidad, en una apuesta por un constitucionalismo internacional transformador que encuentra en la Comisión y la Corte dos órganos que están procurando que se cumplan las promesas de las constituciones de los estados parte de la Convención. Entonces, creo que recojo como un acervo común la gratitud, el reconocimiento, el respaldo en esta visibilidad del caso venezolano y en ratificarles que seguiremos siendo una plataforma para el diálogo, para el encuentro, para el debate, con todo gusto cuando lo consideren conveniente. Y en tercer lugar, para cerrar, decirles que ciertamente la esperanza es la que nos mueve. No podemos, hay aquí algunas luces, yo creo que después podemos hacer una reunión más pequeña de trabajo para impulsar las siguientes líneas de investigación, de intercambios, de apoyos, porque así, si vamos aportando cada uno desde su propio ámbito, se puede ir avanzando en la construcción de un camino más dialógico, más inclusivo y más participativo en Venezuela, que lo necesita para que se rescate la democracia, la garantía del Estado de Derecho y de los derechos humanos, que es lo fundamental. Pero especialmente, retomando la palabra de Feliciano, para poder ayudar a la gente que nos está necesitando en este momento. Esmeralda, gracias por haberte reconectado y te tenemos ahí para decir no la última palabra, sino una palabra final de cierre para despedirnos con este sentimiento de gratitud y de entrega y de compromiso y de solidaridad. Bueno, yo hago mías tus palabras, Mariela, de agradecimiento, pero creo que lo que quiero resaltar ahora como mi palabra final en este encuentro es la gran oportunidad que hemos tenido todos, pero en particular la comisión de este intercambio, de poder efectivamente tener una línea de acciones a seguir. Y apoyo tu iniciativa de recabar estas ideas, de trabajarlas en una hoja de ruta en las que consolidamos nuestro mandato para seguir precisamente cumpliendo con la responsabilidad que nos corresponde, responsabilidad y compromiso que va más allá de lo que una norma puede señalar. Es la responsabilidad y el compromiso que tenemos para una nueva humanidad. Y yo hago un énfasis en que todos estamos pensando en pospandemia para una nueva normalidad. No podemos, yo no encuentro que tenía una normalidad. No había normalidad en los derechos, no había normalidad en la atención médica, en la salud, no había normalidad. Entonces, ¿qué es lo que la pandemia nos ha dicho? La pandemia dijo, la humanidad tiene que tener otro enfoque de vida, de reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos. El compromiso que tenemos es eso, con la dignidad del ser humano. Por eso, nuestro trabajo tiene que estar hacia esa nueva humanidad donde Venezuela, estoy segura, va a salir adelante. Con esta fuerza, con esta entrega, con este compromiso de mucha gente que sabe y cree que la dignidad del ser humano es lo único que podrá realmente asegurar nuestra continuidad como eso, como humanidad. Un abrazo, agradecimientos y nuestro compromiso hoy y siempre. Gracias a todas y todos con
este sentimiento de lucha permanente. Nos quedamos impregnados, así que seguimos adelante. Gracias a todas y ustedes, nuestros panelistas, compañeros invitados, incluso que acuden al último minuto, los que estuvieron hasta ahora, y dejo a Rogelio que me asiste y Pedro en otro lado. Nos despedimos, un abrazo virtual para todos, muchísimas gracias.